La filosofía en la edad contemporánea, que comprende desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, es la última etapa histórica de la filosofía. Es una etapa compleja, controvertible y diversa, y de permanente cambio como producto de los avances científicos y tecnológicos. Y se dejará atrás que en esta etapa hubo una acelerada y desbordante afloración sobre las doctrinas filosóficas. El propósito de este video es dar a conocer las diferentes etapas de la filosofía contemporánea, tanto como su problemática y también como los autores que destacaban en estas etapas. La edad contemporánea comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa, con la caída de Bastia el 14 de julio de 1789, hasta nuestra actualidad. ¿En qué consiste la filosofía contemporánea? Pues comenzó con una disolución del sistema hegeliano, que se caracteriza por su complejidad y problematismo, por poner en cuestión la verdad misma, su consistencia y la existencia. La era contemporánea tiene algunas características que la diferencian de las demás épocas ya vividas en el mundo. Algunas de las características serían la consolidación del capitalismo como sistema económico, el desarrollo industrial, la ascensión política y económica de la burguesía principalmente en los países europeos. Otra de las características de la era contemporánea fue la formación de estados nacionales, o del concepto de nación o nacionalismo, que éste buscaba preservar la identidad de cada país, el cual iba a originar innumerables disputas territoriales en Europa y en las zonas coloniales. También, otra de las características fue el rechazo hacia lo trascendente o lo espiritual. A diferencia de etapas anteriores en la historia de la filosofía, el periodo contemporáneo se caracteriza por presentar un cuerpo de trabajo donde relegaba a segundo plano o rechazaba enteramente las concepciones de alrededor de las creencias trascendentales o de carácter religioso o espiritual. El llamado socialismo científico o marxismo nació en el siglo XIX a partir de ideas de Marx y Hegel. Surgió en pleno desarrollo industrial, aquella revolución, la misma que habría de iniciar una era de proceso material para la civilización. Y se inició durante los capítulos más oscuros de la historia, en la era de las injusticias sufridas, la nueva clase social, el proletariado o la clase obrera, con miles de hombres, mujeres, niños que fueron obligados a subsistir, a trabajar y vivir en penosas condiciones, con sueldos pobres, jornadas altas, en fin, un montón de carencias que hoy en día se verían muy malas. El marxismo surgió con una publicación en 1848 llamado El Manifiesto Comunista, obra de Karl Marx, obra que habría de inaugurar el primer régimen comunista o socialista en la Unión Soviética en 1917 y 1991. El positivismo consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por lo tanto, a toda noción priori y todo concepto universal y absoluto. El progenitor del positivismo es un filósofo francés del siglo XIX, Auguste Comte. Positivistas, todos los filósofos que trataban de ubicarse entre el materialismo y el idealismo, de superar su antimonía. El existencialismo nace como una reacción frente a las tradicionales filosóficas imperantes, tales como la filosofía de la existencia, el movimiento filosófico, el humanístico europeo, identificado por la concepción según el cual la existencia procede de la esencia, y esta se popularizó a partir de crisis y crítica social y moral a raíz de estragos y dramas sociofilosóficos ocasionados por las grandes guerras europeas en el siglo XX, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Como conclusión, podemos decir que los acontecimientos ya mencionados en el video fueron muy importantes porque pensémoslo, de una manera en que si estos hechos no hubieran pasado, no tendremos la filosofía y la historia de la filosofía que tenemos hoy en día.
El repaso de estos hechos nos ayudan a pensar y a reflexionar todo lo que la filosofía ha tenido que recorrer para llegar aquí, hasta nuestros días. Pero, ¿por qué recorrer la historia de la filosofía? Pues recordemos esa pequeña frase que dice: el hombre que olvida su pasado está destinado a repetirlo. Como filósofos en potencia tenemos que recordar y tenemos que reflexionar sobre estas dos etapas ya mencionadas, y en las cuatro en general. También podemos concluir que al repasar estos dos temas estamos adquiriendo nuevo conocimiento, y esto nos puede ayudar en un futuro, ya que son buenas herramientas para nosotros, los estudiantes de filosofía.